Buenos días. Hoy reunido para enriquecer cada día más nuestra vida. Hoy reunido para enriquecernos cada día más nuestra vida espiritual. Y la palabra de Dios es el gran tesoro para enriquecer nuestra vida y enriquecer también esa vida espiritual que nosotros debemos llevar. Vamos a compartir la palabra de Dios, que es el gran tesoro. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: cuando renuncie a oprimir a los demás y destierre de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva, cuando compartas tu pan con el hambriento y sacie la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te dará reposo permanente. En el desierto saciará tu hambre y dará vigor a tu cuerpo. Serás como un huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas no se agotan. Construirás sobre tus viejas ruinas y edificarás sobre cimientos muy antiguos. Te llamarán reparador de brechas y restaurador de hogares derruidos. Si detienes tus pasos para no violar el sábado y no tratas tu negocio en mi día santo, si llama al sábado tu delicia y lo consagra a la gloria del Señor, si lo honras absteniéndote de viajes, de buscar tu interés, de tratar tus asuntos, entonces el Señor será tu delicia. Te asentaré sobre mis montañas, te haré gustar la herencia de tu padre Jacob. Palabra de Dios. Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Presta, Señor, oídos a mi súplica, pues soy un pobre lleno de desdichas. Protéjame, Señor, porque te amo. Salva a tu servidor que en ti confía. Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Dios mío, todo el día. Y ya que a ti, Señor, levanto el alma, llena a este siervo tuyo de alegría. Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos, y le dijo: sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús, y estaba a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos diciéndole: ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús le respondió: no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús llama a un publicano, a Leví Mateo, le dice: sígame. ¿Y quién era Mateo? Mateo era un hombre que tenía fama de pecador, porque hay personas que de repente tienen fama de pecador público y otros pues pecamos, pero nuestro pecado es en secreto, por decirlo así. Sí, es un pecado donde no está a la luz pública. Y hay pecadores, pues en el tiempo de Jesús, que tenía fama de pecadores
a la luz pública, y uno de ellos eran los publicanos. ¿Por qué? Porque ellos estaban detrás de un escritorio cobrando el impuesto al pueblo para dárselo a un pueblo extranjero. Y también pues ellos cobraban un poco más de lo que tenía que cobrar para tener así una ganancia mayor. Y eso lo sabía todos, y por eso la fama de los publicanos, que eran pecadores públicos. Y Jesús llamó a uno de ellos, a uno que tenía fama de pecador público, llamó a Mateo, llamó a Leví, le dijo, sígueme. Y ahí vemos cómo Jesús toca el corazón de todos. Jesús vino para estar con todos. Jesús llama a pecadores, llama a personas buenas, llama a cualquier persona, a todos nosotros, para que nosotros nos encaminemos, para que nosotros lo sigamos a Él. Llamó a Mateo, y Mateo nos dice el Evangelio que se levantó y lo siguió. Algunas veces también le he dicho, no pensemos que Mateo era una persona que no conocía a Jesús, que irresponsablemente se levantó para seguir a una persona que era la primera vez que lo estaba viendo, irresponsablemente se fue con él. No, lo más seguro que Mateo había visto ya a Jesús varias veces. Ya Mateo había escuchado hablar a Jesús. Ya Mateo se sentía ciertamente atraído por lo que Jesús decía, y aquello que Jesús decía pues ponía a Mateo a pensar, y llegó el momento en que Jesús le hizo una invitación directa cara a cara a Mateo y le dijo, sígueme, y él aceptó esa invitación, se levantó y lo siguió. Y Mateo ofreció ese día un banquete en su casa en honor a Jesús. Invitó a sus amigos. ¿Quién eran los amigos de Mateo? Pues un gran número de publicanos, eran los amigos de Mateo. Y llegaron a su casa, llegó Jesús, llegó también sus apóstoles, y estaban allí también los fariseos, los escribas, que estaban criticando. Ni a los fariseos ni a los escribas eran invitados. Lo único que en aquel entonces, cuando en una casa invitaba a una persona importante, la gente dejaba las puertas abiertas para que la gente se acercara y pudiera ver, pudieran escuchar, mas no eran invitados al banquete, no eran invitados a la fiesta. Y por eso estaban allí los fariseos y estaban allí también los escribas, y comenzaron a criticar a Jesús como lo hacían siempre. Siempre veremos en el Evangelio cómo ellos critican constantemente a Jesús, y ahí lo vemos de nuevo haciendo su trabajo, que era señalar, criticar, condenar a Jesús. Y le decía a su discípulo, pero ¿por qué come y beben con publicanos y pecadores? ¿Por qué? Y Jesús le da la respuesta. Jesús le dice, no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. A eso ha venido Jesús. Jesús ha venido a llamar a los pecadores, y todos nosotros somos pecadores, todos. La única exenta que nunca conoció el pecado fue la Virgen María, por los méritos de Jesús, pero todos los demás pues hemos sido pecadores. Los santos también lo fueron, pero fueron creciendo por el camino de la conversión hasta ir perfeccionándose, porque se acercaron a Jesús y se esforzaron y se preocuparon, colocaron voluntad, constancia en su vida de fe, y fueron creciendo en la santidad. Y la santidad es una llamada que Dios nos hace a todos nosotros. Mateo capítulo 5, versículo 48, sea santo como nuestro Padre Celestial es santo. Pero bien, Jesús vino a llamar a los pecadores, Jesús no vino a llamar a nosotros, Jesús no vino a decir que Dios está con nosotros. Jesús ama a los pecadores, aborrece el pecado, pero ama a los pecadores.
Y Jesús nos quiere sanar. Jesús quiere que nosotros cada día vayamos saliendo de ese barro que nos está manchando, que es el pecado, y que a todos nosotros ese barro nos ha manchado, como le dije anteriormente, a unos más, a otros menos, pero todos nosotros pues hemos sido manchados por ese barro. Y el Señor nos quiere purificar, el Señor nos quiere limpiar, el Señor nos quiere sanar, el Señor nos quiere ayudar. A eso ha venido Jesús. Jesús es nuestro amigo, Jesús es nuestro hermano y Jesús nos quiere que cada uno de nosotros comencemos a mirarnos y que nos miremos con sinceridad para que Él comience esa purificación, esa sanación, porque es el médico que limpia el alma, es el médico que limpia el corazón y es el médico que nos sana a nosotros de nuestros pecados, porque el Señor sabe perdonar y perdonará siempre. Cuando nosotros hemos ofendido a Dios, cuando hemos pecado, cuando hemos caído, el Señor nos quiere ayudar, nos quiere levantar, y si nosotros nos dejamos, Él nos da la mano, Él nos levanta y Él vuelve de nuevo a abrir el camino para que sigamos nosotros nuestro camino. Y por eso esa misericordia del Señor, esa misericordia de Jesús, nos dejó el sacramento de la confesión para que ustedes y yo, pues cada vez que necesitemos que nuestro Señor nos sane, nos limpie, el médico que sana el alma, pues ahí está el sacramento de la confesión para que nosotros volvamos de nuevo a tener paz con Dios y paz en nuestra vida, tranquilidad de conciencia para seguir nuestro camino. Pero para eso es importante nosotros reconocer. Hay muchas personas que a veces pues tiene actitudes que no reconoce mucho sus fallas, porque dice, de repente hablan con uno, dice, no padre, pues yo qué le puedo decir, yo soy una persona buena, yo ni mato, yo no robo, pues sí, yo soy una persona buena. Y nos dice Jesús en el Evangelio, no olvidar que el único bueno es Dios, el único bueno es Dios. Yo no mato, yo no robo, bueno, está bien, está cumpliendo ya 2 mandamientos, faltan 8 que nos tenemos que examinar. Y cuando nos consideramos buenos, pues eso ya es orgullo, eso ya es ese orgullo que nos sopla. Y el Señor no nos quiere a nosotros así, porque si somos orgullosos, pues nunca vamos a crecer en santidad. Tenemos que ser humildes, sí, ser humildes, porque cuando somos humildes, reconocemos nuestra falta, tenemos presente nuestro pecado, reconocemos nuestra pequeñez, reconocemos que necesitamos siempre la ayuda de Jesús, de aquel que vino a buscar a los enfermos, aquel que vino a buscar a los pecadores, aquel que vino a decirnos a nosotros, Dios está con ustedes, Dios es su amigo, Dios es su Padre, Dios le quiere ayudar, Dios le quiere sanar, Dios lo quiere perdonar, Dios quiere que ustedes vayamos creciendo cada día en la fe, vayamos creciendo cada día en la santidad y contamos con la ayuda de nuestro Dios, de ese Dios que es un Dios cercano, que es un Dios amigo, que es un Dios que está con nosotros, y eso lo debemos tener presente. Dios está con nosotros, pero para eso debemos tener humildad. Y nos dice Jesús, aprenda de mí, que soy humilde de corazón. De esa humildad tenemos que aprender, de la humildad de Jesús, para así darnos cuenta cuáles son nuestros pecados, qué debemos hacer, en qué tenemos que crecer, y tenga la seguridad que así va a comenzar en nuestra vida un camino de crecimiento para nuestro bien y también para el bien de muchos, porque cuando uno empieza a crecer en ese camino, tenga la seguridad que también se va a notar en nuestra vida alrededor de las personas que conviven con nosotros, para que también ellos se motiven a crecer, viendo que nosotros estamos creciendo. Pues hermanos, vamos a terminar esta reflexión. Jesús no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, a los enfermos, que somos nosotros. Dejémonos llamar por Jesús, dejémonos conducir por Jesús, para que en nuestra vida haya ese cambio. Vamos a finalizar siempre en manos de María,
Nunca nos debemos alejar de María, porque María es el camino más seguro que nos lleva al encuentro con Jesús. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Bueno, será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.